Eh, bueno, estoy aquí motivada después de haber visto la grabación que se le hizo a mi gran y querida amiga Dorotea, donde ella relata la historia de la Organización Gremial Nacional, desde que partiéramos con su primer impulso en la provincia de Arauco, para iniciar un trabajo que hoy día las generaciones más jóvenes utilizan, aprovechan, participan, sin que tengan claridad de cómo partimos e iniciamos este trabajo. Dorotea se refirió ayer al comienzo de la organización y del contacto que hicimos a nivel nacional. Y yo todavía tengo muy claro en mi memoria el recuerdo cuando ella llegó al lugar, al colegio donde yo trabajo todavía, preguntando por mí, porque había iniciado un peregrinaje desde su lejano Gañete a Concepción para contactarse para docentes, con inspectores principalmente, que fuimos los que iniciamos. Los auxiliares, tal como ella manifiesta, se incorporaron después, y ver qué podíamos hacer, ya que ella había tenido esta entrevista con el entonces ministro de Educación, don Ricardo Lagos, que la había desafiado o la había señalado que se podía solamente dictaminar, legislar para el país y no para una provincia, y por lo tanto le daba un plazo de 2 años para formar una organización nacional. El entusiasmo que Dorotea me transmitió y que nosotros ya habíamos comenzado a preocuparnos en Concepción, nos habíamos organizado como una asociación, le habíamos dado carácter provincial para incorporar a las otras comunas de la provincia, y yo diría que este movimiento fue espontáneo en las regiones, porque cuando logramos comunicarnos con colegas de la 9ª región, del norte, que tuvimos respuesta, de las regiones de más al sur, de Punta Arenas, de Coyhaique, había pasado lo mismo, es decir, habían reaccionado ante esa injusticia que significaba legislar por el estatuto docente solo para los profesores y no considerar a los que hemos sido siempre tan educadores como ellos. Por lo tanto, tuvimos que usar nuestra creatividad para entrar en contacto. El periodo del gobierno militar nos había distanciado tanto, no teníamos ningún vínculo entre nosotros, y yo tengo el recuerdo de haber ido a la central de la compañía de teléfonos de Concepción y solicitar las guías de las regiones y buscar las direcciones de los liceos de las distintas ciudades principales de capitales de provincia. E hicimos un documento en el que manifestábamos nuestra inquietud y los invitábamos a participar. ¿Y a quién se la mandábamos? No sabíamos nombre, no teníamos idea a quién podía ser. Y le poníamos en el sobre al paradocente, o a los inspectores, o a los administrativos del Liceo de Arica, por decir, o del Liceo de La Serena. Y ellos recibieron ese mensaje, se sintieron también interpretados, y el 1 de octubre de ese año, no era fácil que llegaran de tan lejos. Sin embargo, llegaron de Coyhaique, de Temuco, de Talca, obviamente de toda la región del Biobío, al Liceo de Hombres de Concepción, donde creamos y echamos las bases de la primera organización de nivel nacional. Y volvimos a contactarnos
con el ministro Lagos, y recuerdo muy bien que cuando entramos a la sala donde él nos recibió, Dorotea le dijo: señor ministro, usted me dio una tarea, misión cumplida. Aquí tengo el Directorio Nacional de los Inspectores de Chile. Era posteriormente a ese 1 de octubre, que lo recordamos todos los años por el Día Nacional de los Asistentes de Educación, nos contactamos ya con más seguridad, ya con algunos nombres, sabíamos con quién y dónde ubicar a los colegas, e hicimos un gran seminario en el liceo en el mes de diciembre en un colegio de Talca, donde digamos elaboramos o discutimos un documento en el cual nosotros vaciamos nuestras inquietudes, que se basaban fundamentalmente en las injusticias que hasta ese momento teníamos. A manera de ejemplo, teníamos en algunas regiones, habíamos tenido el mismo trato, mejor dicho, el mismo maltrato. Durante la dictadura se les dio a los profesores en algunas regiones un reajuste más alto que el que se nos daba a nosotros. Los alcaldes nos discriminaban porque nos consideraban algo así como la tropa, y por lo tanto no nos consideraban merecedores al mismo trato que se le daba a los profesores. Y yo tengo muy claro, nunca he podido olvidar y siempre lo he contado, el año en que a los profesores les reajustaron los sueldos en un 12%, y a los que éramos inspectores y auxiliares en los colegios nos reajustaron el 2%. Esas eran las injusticias con las cuales nosotros enfrentamos el inicio del periodo democrático. Aparte de otra serie de situaciones que perdimos, el derecho a que se nos reconociera la antigüedad, y habíamos visto cómo los adictos al régimen militar entraban a trabajar a los colegios duplicando o triplicando los sueldos de nosotros sin tener más mérito que ser adictos al régimen. Y por lo tanto, los que éramos funcionarios de carrera teníamos que enseñarles y resistir, aguantar que nos pagaran menos, que no tuviéramos los mismos privilegios. Yo creo que hoy día, en muchas partes, tienen que reflexionar y hacer pensar que la tarea que emprendimos con Dorotea, con Luis Illanes, con Miguel Gaetti, con Denis Madina, con tantos sacrificios que tuvimos que hacer. Recuerdo cuántas veces veníamos de allá de nuestra zona con la plata justa para los pasajes, que era lo que podíamos disponer. Y no siempre contábamos con alguna invitación a comer algo, y pasábamos el día comiendo un paquete de dulces de Curacaví cuando viajábamos al Congreso, y durmiendo muchas veces donde era lo más económico posible, y que no era el lugar más digno para nosotros, pero aguantábamos, porque sabíamos que si lográbamos lo que queríamos, íbamos a lograr a mejorar, y eso no se iba a repetir. Eso lo pueden decir ahora los que viajan a las asambleas de Confemush, que saben perfectamente bien que las condiciones son muy distintas, son muy diferentes. Y hay también dentro de todo eso aspectos, podríamos decir, humorísticos. Cuando estábamos trabajando en la comisión que formó el ministro Lagos, en la que participábamos tanto Dorotea como La Paula, Luis Illanes y los otros colegas que he mencionado, estábamos en una etapa con el asesor que tenía don Alfonso Bravo, que fue un gran caballero,
en la que se iba a empezar a elaborar un proyecto de ley. Habíamos conversado con el departamento jurídico del ministerio, que nos habían dado a conocer cuáles aspectos se podían tocar, cuáles no. Porque muchas veces uno tiene aspiraciones que quisiera llevar a una ley, pero no es posible porque hay otras disposiciones legales que no lo permiten. No, es una tarea muy difícil. Entonces, terminamos desilusionados porque ese día, cuando llegamos a la reunión con el ministro, nos enteramos que el ministro había renunciado como ministro de Educación y por lo tanto el trabajo de la comisión quedaba en cero. Fue tal, nosotros dijimos, esto se tiene que saber, esto hay que comunicarlo. Y en un taxi partimos al diario El Mercurio y cuando íbamos, no sé, por una avenida, una AFP había puesto unos letreros que decían, cayó la comisión. Y me acuerdo siempre que Dorotea dice, oye, ¿cómo supieron que la comisión se terminó? Cayó la comisión, pues aquí estamos los de la comisión porque nos caímos. Entonces nos pusimos a reír todos porque se resultó coincidente que ese día nos sentíamos tan desilusionados y más encima salía ese letrero como interpretando lo que había pasado con nosotros. Y bueno, es difícil en este momento recordar tantos otros momentos buenos que tuvimos cuando fuimos recibidos con tanto cariño. Por ejemplo, cuando yo viajé con Dorotea a Punta Arenas y allá los colegas, cuando nos vinimos, nos hicieron llorar y ellos lloraban, no querían que nos viniéramos porque esa región está tan alejada, está tan desconectada de lo que sucede en la zona central, que para ellos éramos como grandes personajes, nosotras que éramos integrantes de esta comisión y todo, que les llevábamos las noticias, las últimas informaciones, qué era lo que estábamos haciendo y qué era lo que habíamos logrado hasta ese minuto. Así que al término de nuestro periodo como dirigente, lo hemos comentado con Dorotea y lo decíamos riéndonos, cuando seamos viejitas, aunque andemos con bastón, vamos a ir a buscar el estatuto de los no docentes, como nos llamaban en esos tiempos, al Congreso. Y el otro día nomás que conversábamos por teléfono, me decía, bueno, ¿vamos a ir o no vamos a ir? Vamos un día, pues le decía yo, pongámonos de acuerdo, porque ha sido siempre el chiste que nosotros hemos largado, porque para sacar las pocas, digamos, las dos leyes que nos han mejorado un poco la situación, hay que ver lo que ha costado, hay que ver lo que ha costado. Y los inicios, indudablemente, fueron mucho más sacrificados, mucho más, diría yo, con ese espíritu de pionero de lo que actualmente logran los dirigentes. Yo estoy aquí en la sede de la Confimuch, rodeada de computadores, teléfonos, impresoras. Nosotros no teníamos nada. Y llegábamos al 10º piso del ministerio, que gentilmente los colegas de ANESE nos facilitaban su oficina para compartíamos un café y el baño para que nos cambiáramos ropa después de haber viajado una noche entera desde Concepción. Así fueron los comienzos. Y yo me felicito haber sido una, junto con mi gran amiga, de las mujeres que han demostrado que aquí en Chile se pueden hacer cosas con sacrificio, con dedicación, con perseverancia. Invito a los actuales colegas a perseverar, a no desmayar, a seguir adelante y cada vez procurar mejorar más las condiciones laborales y económicas de todos nuestros colegas asistentes que aún no logran un reconocimiento total y real de su enorme trabajo en favor de nuestros niños. Eso